rostro para pedir la dirección de parte de nuestro Dios para que el mensaje expuesto en esta mañana pueda llegar al corazón de cada uno de los presentes. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana le damos gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Hoy es domingo, Padre, y su iglesia, su pueblo está congregado en su nombre. Hemos, Señor, a través de los cantos, honrado y glorificado su nombre. Hemos exaltado y hemos bendecido su nombre, Padre, a quien es digno de merecer toda la honra y la gloria de parte de sus hijos, Padre. Este momento, Señor, nos ponemos en sus manos como iglesia para que la palabra que se va a exponer sea usted quien dé la dirección. Use mi pensamiento, use mi boca, mi lengua, Señor, para que toda palabra, Señor, sea de edificación y también de confrontación, Padre. Es necesario saber, Señor, que no solamente somos cristianos de nombre, sino somos más allá, como dice su palabra, que seamos hacedores de su palabra. Así que oro en el nombre de Cristo para ponerme en sus manos como un siervo, Señor, para ser usado con poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Vamos a dar comienzo a este mensaje, hermanos, de esta mañana. Hace un momento nuestra hermana que estaba presidiendo les dio la cita bíblica donde vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida, que es en la carta de Santiago, capítulo número 1, del versículo 19 al versículo número 27, y he titulado este mensaje: debemos ser hacedores. Debo ser un hacedor, ¿sí? Y ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero tener la certeza de que todos los que estamos aquí en esta mañana nos hizo nacer, pero por la palabra. Cuando usted escuchó la palabra, eso fue lo que lo confrontó a usted en su vida, o nos confrontó a todos, porque nos hizo entender que nosotros estábamos caminando, pero para un rumbo muy distinto, muy diferente, de acuerdo a las ordenanzas que están plasmadas en su palabra. Vamos a entrar en contexto para comenzar con este mensaje. Y yo digo que cuando alguien quiere hacer un cambio, escuche bien esto, de bien para su vida, debe comenzar a practicar lo aprendido. No solamente es decir, como yo dije en la oración, soy cristiano. No, esto va más allá. Yo necesito comenzar a practicar lo aprendido. Y le pongo un ejemplo. Si usted va al gimnasio, no solamente va a observar a los demás cómo se fatigan, cómo se cansan, porque esto no le va a servir a usted, ni a su organismo, a su cuerpo. ¿Usted qué debe de hacer? También debe de practicarlo. Pues esto es lo mismo para nuestra vida cristiana. La palabra no solamente es para leerla, sino para vivirla. También es para practicarla. ¿Pero cuándo? A cada momento de nuestra vida, en las diferentes circunstancias que cada quien pasa en el día a día. Hay 11 maneras de cómo debo de ser yo un hacedor de la palabra. Y escúcheme bien, la primera de ellas, ¿cómo ser un hacedor de la palabra? Si usted quiere serse un hacedor de ello, usted tiene que entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero tiene el poder para transformar su vida. La palabra tiene el poder
para transformar su vida. ¿De qué manera la va a transformar? En un crecimiento espiritual. 2, la palabra también es una fuente de verdad, porque a través de la palabra nos revela a Dios. Si usted quiere conocer más a Dios, no solamente es cuando venga aquí, usted debe de leer la palabra para conocerlo. 3, debe de crecer en sabiduría. 4, también la palabra es una fuente de orientación. Usted ya no va a caminar aquí por la tierra deambulando de un lado a otro, ya no. Usted va a tener una dirección correcta en su caminar aquí en la tierra. 5, debe de vivir una vida plena y llena de felicidad. Una vida plena y llena de felicidad, eso es el propósito de vida. No que nos vean con un ceño fruncido, un mal gesto, lleno de amargura, no. Hay que vivir llenos de felicidad, mis hermanos. 6, hay que conocer a Jesús. Conocer a Jesús no solamente es el día en que usted tomó la decisión más importante de su vida, el aceptar a Cristo, sino es tener una relación con Él. 7, por cultura general es muy bueno que usted lea la Biblia, porque ahí es donde usted va a encontrar mucha sabiduría también de parte de Dios. 8, esto aumenta su fe. El que usted lea va a aumentar mucho su fe. Ya no va a ser movido por las circunstancias tan fácilmente. 9, mantener la esperanza. Así como Abraham, ¿verdad? Se le dio la promesa de un hijo y esperó 25 años, cuando todo decía que iba en contra de sus pronósticos de vida. Entonces hay que mantener la esperanza. 10, crecer en amor. El amor que nosotros podemos tener humanamente puede ser otro tipo de amor, pero el verdadero amor, de acuerdo a la palabra de Dios y a la primera carta de Juan, nos habla que Dios es amor. 11, conocer el poder de la oración. Hay muchos hombres que en toda la Biblia estuvieron en continua comunión con el Padre. Y no nos vamos a ir tan lejos. El mismo Jesús siempre apartó un tiempo para estar en comunión con el Padre, la oración. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda la inmundicia, o sea, todo lo sucio, dice, y la abundancia de malicia, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo recibes la palabra? Con soberbia, con altivez, de decir, eso ya lo sé. Para venir a escuchar eso ya lo sé. Aquí dice que debo recibir la palabra, sí, con mansedumbre, pero esa palabra debe estar, ¿qué? Implantada. ¿Cuál es el propósito de esa palabra implantada? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente es escucharla, trae un resultado inmediato y feliz en salvar nuestras almas, porque la palabra nos da corrección. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Y yo les hago una pregunta del propósito del mensaje. ¿Qué función tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué función tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Y le voy a leer algo que escribió el obispo John Charles Riley. Este hombre nació como en el año 1800. Y yo digo que él lo tomó de esta misma carta de Santiago, porque escuche cómo él hizo esta frase. Feliz es el hombre que tiene una Biblia. Más feliz quien la escudriña. Pero más feliz de todos, el que después de escudriñarla, la obedece. Yo digo que esto él lo sacó también de esta carta de Santiago, este pastor. Y pues todo viniendo de la palabra de Dios, mis hermanos, o parafraseado, trae un sustento y trae una enseñanza. Pero ¿qué me dice Hebreos 4:12 en la Biblia lenguaje sencillo para que podamos entender?
¿De qué función tiene la palabra de Dios en mi vida? Bueno, dice, cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y vida. Tiene poder y tiene vida la palabra, ¿sí? ¿Qué más sigue diciendo? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. La Biblia, lenguaje sencillo, diferente a la Reina Valera, para que no se me confunda. Pero está claro el mensaje, está sencillo de entenderlo, hermanos. Y ese es el propósito. ¿Qué función tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Espero que cada vez que la escuche, cada vez que la lea, penetre como esa espada que trae filo en ambas caras, hasta dentro. Y esta mañana vamos a analizar entonces la carta de Santiago, que hace una exhortación a los hermanos, pero ¿a quiénes? Si usted lee esa carta de Santiago, se va a dar cuenta en Santiago capítulo 1, versículo número 1, que él escribe esa carta a todos aquellos hermanos que estaban dispersos, porque esta carta llegó después de la persecución, más o menos entre el año 60 y el año 70, hermanos. Cuando comenzó la persecución, después de que mataron al primer mártir llamado Esteban, se desata toda esta situación. Entonces, mis hermanos, esta carta va dirigida a todos esos hermanos en Cristo que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios en tres áreas muy importantes de nuestra vida: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Eso va a ser la enseñanza, y ahí vamos a sacar nuestros tres puntos principales en esta mañana. El primero de ellos: todo hermano debe de ser un oidor. Santiago 1:19, la parte B, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Y yo quiero comenzar este punto con una analogía o una comparación entre el cristiano que deja de escuchar la palabra y entre el oído del ser humano. ¿Cuál va a ser la semejanza? Bien, el oído se va degenerando, va perdiendo facultades y cada vez oye peor. No es lo mismo un oído de un joven de 20 años que uno de una persona de 50 años. Por ejemplo, un pitido de 8000 hercios de frecuencia debe de ser audible para todos, pero para los de 50 años suelen tener dificultad para escuchar frecuencias superiores a los 12000 hercios. ¿Cómo viene a ser esto la comparación? Bueno, esto viene a aplicarse en la vida de todo hombre cristiano que oye la palabra, pero ¿sabe qué? No la vive. No la vive, porque tiene el corazón duro y su razonamiento está ensimismado. Por eso Mateo capítulo 13, versículo 14 nos dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Escuchamos un mensaje y el mensaje nos exhorta a no cometer cierto pecado, pero nosotros no entendemos y lo cometemos. Por eso dice: de oídos oiréis y no me entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Uno dice: yo la escucho claramente, por eso vengo a la iglesia, por eso cuando estoy en casa, por ahí en el YouTube, me meto a escuchar prédicas. Pero el problema es que a veces nuestro corazón se ha engrosado de tantas otras cosas que no sirven para nuestra vida, pero que están ahí en el corazón, y todo eso que está en el corazón, que es basura, entorpece a escuchar la palabra y a obedecerla, a vivirla y a practicarla.
Necesitamos, mis hermanos, entonces nosotros ser prontos para oír. ¿Y saben por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos terribles, tiempos de perversidad, que hemos menospreciado la palabra. La gente únicamente sabe qué tipo de palabra quiere oír, y cuando va a las iglesias o cuando los escuchan en YouTube en su casa, quiere oír palabras que lo animen. Ay, es que me siento muy mal, me siento depresivo, necesito escuchar algo que me anime. Quieren escuchar palabras de éxito, quieren escuchar solamente palabras de bienestar, pero aquello que lo va a confrontar con su vida pecaminosa, no la quiere escuchar. Incluso, a veces ni queremos escuchar mensajes que nos hablen de los últimos tiempos, de que la venida del Señor ya está cerca. A veces ni queremos ni escucharle ni moverle, porque siempre queremos escuchar cosas que solamente satisfagan mi necesidad. Pero eso no es escuchar la palabra como deberíamos de hacerlo. Hay que escuchar aquello que confronte nuestro pecado, porque si no, entonces estamos oyendo únicamente pesadamente. ¿Y qué nos dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, ¿sí? Porque a veces le escuchamos, pero escuchen la segunda parte final: engañándonos a vosotros mismos. A veces podemos comentar, quizá no aquí, quizá afuera, no sé. Ah, qué bien estuvo el mensaje. ¿Sí? Lo escuchó mi hermano, pero no es hacedor de la palabra. Y eso nos hace que nos engañemos a nosotros mismos. Un ejemplo: Job fue una vida excelente, la vida de Job. En la vida de Job podemos encontrar enseñanza y experiencia. Su caminar por esta tierra fue experimento de los planes de Dios en su vida. Y ustedes dicen, pero ¿por qué la vida de Job fue un experimentar en los planes de Dios en su vida? Pues sí, hermanos, así como debe ser su vida y mi vida, porque no está en lo que nosotros queramos hacer, está en la voluntad de Dios nuestra vida. ¿Cómo consideró Job su vida? ¿La consideró que no fue la correcta delante de Dios? Mas sin embargo, ¿cómo la describe la misma palabra de Job de su persona? Como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe. Pero ni aún esto le hizo a él, a Job, darse por entendido que vivía conforme a la palabra de Dios, o que él había escuchado fielmente la palabra. Porque él dijo esto en Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, está hablando Job referente a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego hace esta pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que entendía. Muchas veces solamente, el mensaje sí, pero lo que entendiste, a tu conveniencia, a cómo se me adecuó a mi necesidad, ¿sí? Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Imagínense Job diciendo eso, cosas maravillosas, pero yo no las comprendía. Y a veces eso nos pasa, ¿verdad? Cuando venimos, escuchamos, pero no prestamos la debida atención como debe de ser el mensaje. O cuando lees la palabra, no la lees como debe de ser. Yo esta semana comencé a leer la carta de Romanos y me he detenido en los versículos que sea necesario leerlos 1, 2 o 3 veces para poderlo entender. Y no tanto para irme a una concordancia o algo que me explique, sino que quiero que el Espíritu sea el que entienda. Ahora, todas las letras pequeñitas que nos salen a un lado de cierto versículo, voy y lo leo para agarrar contexto, para poder entender.
esas grandes maravillas que muchas veces no entendía. Versículo 4 de Job 42. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cómo está hablando Job? ¿Quién iba a enseñar? Jehová mismo, Dios mismo. Por eso él dijo esto que todos nosotros no lo sabemos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo hemos escuchado? ¿Qué debemos de ser? Hacedores de la palabra. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es la manera en que debemos de experimentar el ser hacedores de la palabra. Analícese, mi hermano. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo a este templo? Pero vayamos más allá. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo a esta iglesia? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Y a cuántos de ellos has puesto por práctica una vez que los escuchas? ¿Con qué propósito? Para que ya no seas la misma persona natural sin Cristo. Porque la puedo escuchar, pero si yo cierro mi corazón, sigo siendo la misma persona tan natural, tan común, sin Cristo. Pero si no lo hemos vivido en nuestra vida, entonces no estamos oyendo con claridad la palabra, porque nuestra vida carnal o natural ahoga la espiritual. Mi carnalidad ahoga lo espiritual. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando te paras frente al espejo, y por lo regular es en las mañanas, por si te vas a dar una manita de gato, te das cuenta que a lo mejor salió por ahí un barrito que no tenías. Pero si no te lo detectas, entonces quiere decir que en ti no hay cambios. Llevas una vida tan natural, tan holgada, tan normal, que no puede haber cambios. Hermanos, aquí viene la aplicación. Ya es tiempo de oír claramente la palabra de Dios. Ella te da una dirección a tu vida, pero si tú te dejas guiar. Solo escucha con tus oídos físicos, pero que actúe en lo espiritual. Escúchalo con tus oídos, pero que eso que escuchas, que actúe en tu vida espiritual. Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. Esto nos lleva a la siguiente enseñanza, que es el 2. Todo hermano debe ser tardo para hablar. Santiago 1:19, la parte C dice: por esto, todo hombre sea tardo para hablar. Se dice que hoy en día, conforme ha avanzado la ciencia y el conocimiento, es fácil detectar el trastorno del lenguaje de un niño y de sus habilidades. Y que pueden tener problemas con darse a entender o comunicar. Y a veces su mensaje es otro, porque no saben cómo darse a entender. O cuando usted también escucha a un tartamudo, su manera de comunicarse es bajo repeticiones de sonidos, pausas largas, a veces sacudiendo la cabeza o parpadeando sus ojos, mientras que habla, hace esto. O articular, para poder articular correctamente, etc. ¿Cómo compararlo con nosotros, hermanos? Que en momentos decisivos, así fuéramos de lentos para hablar, pero con el propósito de meditarlo, articularlo más claro y mejor. O como lo hizo Moisés, ¿usted recuerda? Éxodo 4:10.
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa sería una buena comparación para que usted y yo podamos ser tardos para hablar, pero en el buen sentido, mis hermanos, porque hay muchos de nosotros que sí hablamos prontamente, pero ¿qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras pláticas en casa? ¿Cuáles son nuestras pláticas en nuestro trabajo, con nuestras amistades? ¿Palabras de bien, de edificación, o palabras de malicia, de obscenidades? Por eso yo digo, en comparación, pues preferible hacernos un poquito como Moisés. Soy tardo, ¿verdad?, para hablar, porque soy tartamudo, pero que podamos meditar las palabras. Ahora, ¿por qué se nos pide que seamos tardos para hablar? Bueno, porque algunos somos como esa pistola del oeste, ¿verdad?, rápidos, pero el problema, ¿qué es lo que hablamos y cómo lo decimos? Esto es lo que causa a veces daño o molestia cuando usted habla o yo hablo. Entonces, el problema es, mis hermanos, que nosotros no somos a veces ni tartamudos ni con problemas de lenguaje, que en su momento a lo mejor sería bueno para que el propósito que en nosotros sea de bien, que cada vez que hablemos sea como dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Usted cómo hace una comida sin sal? A los que ya se las prescribieron médicamente, pues no hay de otra. Pero a los que todavía están bien, no le encuentran el mismo sabor. Pues las palabras que nosotros digamos sean con gracia y sazonadas con sal, bien dichas. Así se entretenga un poquito como Moisés para hablar, pero que lo hagamos bien, mis hermanos. ¿Cuáles son esos problemas que se pueden dar dentro y fuera de la iglesia con el don de lenguas? Pero no el que habla con lengua angelical, hermanos. No me refiero a ese tipo de don de lenguas, sino el que habla solo por esparcir veneno, para descreditar a alguien más, para evidenciar o para juzgar a alguien más. Ese es un problema. ¿Qué nos dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Date cuenta que cuando tú y yo hablamos, siempre hay más de uno o dos personas escuchándote. Pero ¿cómo hablamos? ¿Salen palabras corrompidas o solamente la necesaria para edificación? Por eso, mis hermanos, usted tenga ese don de lenguas, pero no para hablar cosas que no, sino para que refrene su lengua. Entonces, también sabemos que, hermanos, que muchas de las veces no solamente se habla dentro de la iglesia, sino que también esto a veces trasciende afuera. Y como allá afuera nos juntamos con inconversos, ¿saben qué terminan diciendo esos inconversos? Cuando lo escuchan hablar, son iguales o peores que nosotros. No hay diferencia. Para estar como ellos, así nos señalan, mejor nos quedamos acá afuera. Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión del tal es vana. Entonces, cuando usted quiere compartir de Cristo, pero primero se le sale un montón de víboras y serpientes y escorpiones, y después quiere compartir el mensaje, difícilmente, mis hermanos, no. Tu religión, porque eso es lo primero que clasifican, tu religión es igual o peor que la mía. Mejor me quedo de este lado. Haga con los que quizás nos mordemos, pero no nos hacemos daño. Entonces, por esa actitud de hablar desconsideradamente de todos, en vez de que la gente se acerque a Cristo, ellos terminan por alejarse y hacen una barrera y menosprecian a Cristo.
Y usted dice, ay, es que me rehusaron a mí. No, menospreciaron a Cristo, no te preocupes. Pero a veces nosotros somos los culpables porque nuestra acción pesimista de hablar de todo solo hace que ellos blasfemen el nombre de Dios. Entonces nosotros somos los culpables de que la gente blasfeme el nombre de Dios. Y le pongo un ejemplo. Romanos 2:17. En casa usted lo puede leer todo si gusta. Pero dice Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Estaba escribiendo esta carta Pablo a los judíos, ¿sí? Pero nosotros le podemos quitar, tú tienes el sobrenombre de cristiano. Y que te apoyas en la ley, nosotros podemos decir, y te apoyas en la Biblia. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Porque a veces decimos, no, la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. A veces nos sentimos así. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Versículo 21. Escucha esto, hermanos. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Como que esto nos debe de confrontar. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Oh, si es que yo lo que diga la palabra, y en un momento nos volvemos infractores de la palabra, ¿no? Con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, escuche esto bien, por favor. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Entonces, si la gente reniega de Dios, blasfemando su nombre, el culpable es usted y yo, porque decimos una cosa y hacemos otra, porque no nos detenemos ni para hablar. Hermanos, cuando la palabra está implantada como una doctrina donde somos enseñados, solo dejémosla actuar. Hable pero con conciencia, con cordura, con sensatez. Como lo dice Proverbios 12:18, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo estamos hablando? ¿Como sabios y como trayendo medicina? El Señor Jesús dice que Él cayó todo por amor. No habló. No abrió su boca, enmudeció y llevó consigo el pago que yo debería de haber llevado o yo debería de haber pagado. Sin embargo, dejó ejemplo para que todos hagamos lo mismo. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados, tardos para hablar? Dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Saben cuando el Señor Jesús quedó callado, que vino a la muerte? Él estaba satisfecho de su obra redentora que iba a realizar. Por eso calló de amor. Si tú te quedas callado en tu hablar, estás satisfecho y no vas a decir nada que salga mal de tu boca. Tercero, todo hermano debe ser tardo para airarse. Santiago 1:19, la parte D dice, por esto todo hombre sea tardo para airarse. Se dice que el enojo como causante de enfermedades, esta emoción provoca, dice, padecimientos crónicos y degenerativos. Puede influenciar en los niveles de estrés y de ansiedad, que sí causa problemas, dice. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo de tu vida o cuánto tiempo del día pasas airado? ¿Y sabes por qué te lo pregunto, mi hermano? ¿Cuánto tiempo pasas airado?
La pregunta es esto, o la respuesta viene en Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando tú estás molesto por cualquier causa, motivo o justificación propia, esto no obra en la justicia de Dios. No crees que dice, mi siervo se enojó, qué bueno que esté enojado, es obra mi justicia. No, va al contrario, hermanos. No obra la justicia de Dios cuando estás molesto. Porque no creo que tu causa sea tan grande para que hayas perdido los quiciales. Entonces, si tu condición es estar enfadado, recuerda, no agradas a Dios en tu persona. Esto sí es para meditar. Y sí vale la pena pensar en esto. ¿Cuánto tiempo estoy enojado conmigo mismo? ¿Cuánto tiempo estoy enojado con alguien más? Y a veces por cosas mínimas que nada ni nadie, mi hermano, te roba entonces ese gozo y esa paz por cosas mínimas. Antes debes de perder la cordura, antes de perder la cordura y enojarte, analiza el problema y ponlo en una balanza y decir, ¿vale la pena estar disgustado por esto? ¿Vale la pena enojarme por algo que tiene solución? ¿Vale la pena? Porque cuando uno se molesta, a veces uno deja pasar los minutos, dejas pasar las horas, dejas pasar los días, dejas pasar los meses y los años y sigues molesto. Por ello, la palabra debe de estar bien implantada en nuestro corazón para ya no proceder como yo quiero o como yo pienso, sino debo de vivir la palabra como nos dice ahí en el Salmo 37, versículo 7, en la Biblia lenguaje sencillo dice, calla en presencia de Dios y espera pacientemente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Versículo 8, escúchame bien esto. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo peor que podemos hacer. Hermanos, nosotros creemos que nuestras molestias son las justas o son las correctas, pero pensemos un poco y qué de la ira de Dios. ¿Qué la causa o qué motiva la ira de Dios? Pues nosotros somos quien la causamos. ¿Y saben por qué? Porque usted y yo no somos tan justos. Porque a veces seguimos sumergidos en pecados al no obedecer la palabra. Por eso hay dos tipos de pecados. El primero de ellos, el pecado de comisión. Lo que no debo hacer, ese es un pecado de comisión. Lo que no debo hacer, más sin embargo lo hago. Por ejemplo, la Biblia me dice que no debo robar, no debo matar, no debo mentir, falso testimonio contra mi prójimo, y lo he hecho. Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces terminamos haciendo eso, lo que dice Pablo. El mal que no quiero, eso hago. Ese es un pecado de comisión. Y el otro, el de omisión. Lo que debo de hacer y no lo hago. Como cuando me dicen, hermano, no deje de congregarse, dice la palabra, pero no voy al templo. Porque la palabra me dice, debes llamar a tu prójimo y no lo hago. Porque me dice, debes llamar a Dios sobre todas las cosas y no lo hago. Ese es un pecado de omisión. Y Santiago 4:17 me lo dice de esta manera, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Pero volvamos, ¿qué provoca la ira de Dios, mis hermanos? Y se lo pongo con este ejemplo, Romanos 1:18, hasta el versículo 32, yo solamente leo hasta el versículo 23. ¿Qué provoca la ira de Dios? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quién provoca la ira de Dios? La impiedad y la injusticia del hombre, que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quién provoca la ira de Dios? El mismo hombre en su desobediencia. Esta es la recomendación. Para no airar con nada, ¿sí?, a Dios, entonces yo no debo de cometer esos pecados. ¿Cuáles pecados? ¿El de comisión o el de omisión, hermanos? La carta que escribe Pablo a la iglesia que estaba en Roma, esas personas, aún sabiendo lo que era correcto, se desviaron y comenzaron a hacer cosas injustas, desagradables. Cuando usted lea en casa, si tiene la oportunidad, se dará cuenta cómo habla incluso de la situación que ahora se vive en estos tiempos, del hombre y la mujer, dejando el uso natural. Todo esto, mis hermanos, es desagradable, porque sus corazones fueron oscurecidos, o como dice, entenebrecidos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, ¿usted se enoja? Qué bueno, yo también me enojo. Jesús en un momento se molestó. Cuando llegó al templo, tumbó las mesas, liberó animalitos o aves, pero ¿permaneció su enojo? No. Aquí me dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no llegue la tarde, la noche, te duermas y tú sigas en la misma condición. Porque esto dice, versículo 27, no deis lugar al diablo. Concluyo el mensaje. Muchos podemos escuchar la palabra de Dios aquí en el templo, estando en casa, en el trabajo, pero el problema es que no dejamos actuar la palabra para que haga cambios radicales en nuestra persona. Por ello Santiago 1:24 dice: porque el que se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Si nosotros leemos en el contexto 23, nos habla referente a qué? A un espejo. Pero aquí ya nos está diciendo que se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era. ¿Cuántas veces te has visto en el espejo? Pero en el espejo de la palabra de Dios. El problema es que se te olvida y no la pones por práctica. Y esta es la aplicación de este mensaje. Debemos de ser hacedores para ser cristianos, porque no solamente es venir al templo, sino debemos de ser hacedores, y esto va más allá. Es vivir de manera diferente, acatando la palabra fielmente en tu persona, renunciando a su yo y depositando su mirada o su vida en las palabras de nuestro Señor.
Santiago 1:25, para terminar, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. La manera en que vas a vivir, en todo lo que tú te vas a desempeñar, vas a ser doblemente dichoso, porque estás viviendo en la perfecta ley, que es la palabra. Estás viviendo en la libertad, y esto te va a perseverar a que no te olvides de la palabra. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre, porque nosotros debemos de ser hacedores de tu palabra, Señor. Es lo más importante, el que podamos, Señor, no solamente leerla, sino escudriñarla y obedecerla. Gracias, Señor, porque sé que algo debe de haber quedado en el corazón propio y de los hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.